Muy buenas, hoy estamos en otro video y hoy les voy a explicar lo que sería, qué es el hardware y software. Antes que nada, pues como siempre me presento, mi nombre es Josías y pues vamos a empezar con este video. Primero vamos a hablar sobre el hardware, que es básicamente hardware. Bien, el hardware hace referencia a todos los componentes pues, o materiales y físicos que se pueden tocar. Es decir, como, por ejemplo, el monitor, el mouse o ratón, como le decimos, la CPU, la memoria RAM y entre otros. Entonces, estos ejemplos conforman con lo que sería pues el hardware. Entonces, primero, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, pues en inglés hard significa duro y ware significa cosas. Entonces, digamos que en sí esto daría, por ejemplo, o se referiría o se diría de la manera como partes duras de la computadora y se divide en dos partes. Primero vamos a empezar con la interna o interno. Esta pues claramente es básicamente está adentro de la torre del ordenador. Es decir, pues como los cables o los circuitos y la unidad central del procesamiento, como lo que se, de los dispositivos, como es el almacenamiento. Entonces, esto básicamente sería el interno. Luego vamos a ver cuál es el periférico. Bueno, el periférico pues están situados en el exterior de la torre del ordenador. Por ejemplo, pues tenemos los periféricos de entrada que dan información al sistema, como lo que serían pues el ratón o el teclado. Y claro, esos también pues están los periféricos de salida que muestran las operaciones realizadas pues en el ordenador, como lo que sería pues el monitor de la impresora. Y claro, esto pues da a entender pues sobre los periféricos de entrada y salida, como lo que conformaría pues digamos como la USB. Pero bueno, entonces podemos ver que en los últimos tiempos pues está cobrando mucha fuerza el concepto de hardware libre. ¿Y a qué me refiero con esto de hardware libre? Bueno, pues este término se emplea básicamente para definir a los componentes del hardware cuyos diseños y esquemas pues, son accesibles para todo el mundo. Entonces, esto ya sea gratis o mediante el pago de diferentes maneras. Entonces, es una idea que genera confusión que incluso los autores de esto pues tratan aún de definirla. Entonces podemos ver la definición de hardware y pues sus dos partes que serían esas, la interna y la periférica. Entonces sabemos el concepto de hardware y vamos a ver cuál es el concepto de software. Bien, entonces vamos a seguir con el software. ¿Qué es el software? El software es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y diseños y reglas de informáticas que requiere para funcionar. Eso quiere decir, pues que, claro, no, es como por ejemplo las aplicaciones, básicamente. Cuando entramos o descargamos una aplicación, a eso se le refiere también un software o o también pues lo que sería pues en el dispositivo en sí, todo el funcionamiento. Pero bueno, como también el procesador y entre otros, ¿verdad? Pero este término fue acuñado por el matemático John Wheeler Tukey en 1958 cuando pues para referirse a algunos programas que hacían trabajar a las calculadoras electrónicas. Entonces el software se clasifica en tres partes y vamos a ver cuáles son estas tres. Bueno, pues primero está el software de sistema. Este pues básicamente es el programa que permite al usuario comunicarse con el sistema en sí, es decir, tener como hacerle, por así decirlo, las funciones que queramos. Entonces, son los sistemas operativos, como les mencionaba, o los controladores de dispositivos y que mantienen el mantenimiento de la computadora. Entonces, eso sería el software del sistema en sí. Ahora vamos a ver el software de aplicaciones. Este pues es, digamos, programas, diseños para que el usuario desarrolle una tarea específica. Eso quiere decir también que como escribir, por ejemplo. Entonces, es una tarea específica y claro, los procesadores de texto, las hojas de cálculo
Entonces el antivirus o el productor de películas son algunos ejemplos. Entonces podemos ver que esto es el software de aplicación. Esas son todas las aplicaciones en sí. Ahora vamos a ver el software de programación. Este pues digamos que emplea herramientas empleadas para el informático para escribir nuevos programas gracias al lenguaje específico. Eso pues trae bastantes beneficios y es mucho más fácil. Y bueno, entonces, cabe destacar que el concepto de hardware libre pues está más asentado en el caso del hardware, que esa definición se refiere a las posibilidades que tiene el usuario de ejecutar, de manejar él mismo, de dar pues lo que él quiere hacer con su ordenador, de hacer muchas funciones mucho más fáciles, como por ejemplo ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y pues cambiar el software, ya sea gratis o de manera pues pagable, que está a determinado precio o cantidad. Entonces esto es básicamente el hardware, el software, todo lo que está adentro del ordenador, como las aplicaciones, el sistema operativo y entre otras cosas más. Bueno, pues ahora vamos a analizar sobre lo que sería pues la clasificación del hardware. Pues estos se clasifican más que todo en periféricos. ¿Por qué digo esto? Pues porque son más que todo entrada por salida y así sucesivamente. Entonces entendemos por periférico pues todo aquel que puede, digamos, conectarse a un computador para optimizar su funcionamiento en sí. Entonces a esa clasificación está pues lo que sería el hardware. Ahora vamos a ver pues cuál es la clasificación del software. Este más que todo es un componente de lo lógico de las computadoras, que básicamente pues son los programas en sí. Entonces digamos que es más que todo los podemos clasificar según su función, como pues su distribución, su licencia y en base a la función. Entonces podemos clasificar el software, por ejemplo, de base, de aplicación a aplicación web, básicamente. A eso se clasificaría el software. Hoy vamos a ver la utilidad del hardware. Pues esto es bastante importante. Todo lo que está en la computadora es muy importante. Pero esto básicamente, pues como sabemos que el hardware es material físico, o es la parte física básicamente de lo que sería la informática, entonces nos podemos asegurar de que, por ejemplo, pues esto se emplea en un ordenador, como les dije, como les mencioné sobre lo que sería pues un teclado o un ratón. Entonces, sin ninguno de estos, obviamente no podemos escribir sin ningún tipo de teclado, o no podemos manejar la flechita de la computadora sin ningún ratón o mouse. Entonces, esa es básicamente la utilidad del hardware en sí. Ahora vamos a ver la utilidad del software. Bueno, este básicamente es bastante importante también porque radica o permite una comunicación entre la computadora y uno mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, pongamos un ejemplo. Digamos que uno está utilizando pues la computadora en sí, y pues cuando uno va escribiendo pues toca una tecla que pues esta se activa automáticamente para identificar qué botón ha pulsado. Entonces para traducirlo a su lenguaje o al lenguaje de la máquina. Entonces básicamente este lo va a mostrar en la pantalla y almacenarlo allí. Entonces eso hace que el software, digamos que tenemos instalado, hace que se ocupe de todo solo con apretar o mover el mouse, y así pues poder utilizar y hacerlo el trabajo de una manera más rápida y eficiente. Y entonces esto pues hace que las cosas, o cuando uno va escribiendo, sean más fáciles, y eso permite que sea más eficiente. Entonces podemos ver que esto pues es muy importante, todo lo que sería pues lo del software en sí y lo del operador que tiene. Entonces podemos ver que esta es básicamente la importancia de lo que sería el software, algo muy importante en sí.